comenzamos la segunda jornada de esta semana de formación para el clero en nuestra diócesis de Santander y tenemos con nosotros a don Vicente Martínez Muñoz, delegado episcopal para Cáritas Española desde el 2020, director de 2018, estoy yo bien informado, 2018, ¿no? Pero director del secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, que preside el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Natural de la Nava de Santiago, Badajoz, es sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz desde 1995, donde ha sido párroco en varias parroquias, arcipreste, delegado de Cáritas, delegado de la vida consagrada. Licenciado en Teología Pastoral y máster en Doctrina Social de la Iglesia, cuenta también con un largo recorrido formativo, ha impartido diversos cursos y colaboraciones docentes en la Universidad de Extremadura y en varias jornadas de formación sobre apostolado seglar, acción católica general de adultos, confer y vida consagrada. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia y Pastoral Social en el Centro Superior de Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe, de su diócesis. Colaborador en actividades formativas de ámbito estatal organizadas por Cáritas Española, escuelas de caridad, jornadas de teología, escuelas de verano y por numerosas Cáritas diocesanas como Coria Cáceres, Plasencia, Albacete o Tenerife. También en América Latina, donde ha participado en 3 seminarios de formación a los párrocos sobre el impulso y animación de las Cáritas parroquiales en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua. Autor de numerosos títulos especializados sobre formación y doctrina social de la Iglesia y colabora con diversas publicaciones periódicas. La ponencia que va a desarrollar se titula El amigo de los pobres, nos lo ha puesto ahí, impulsor de comunidades samaritanas. En el bloque tercero de nuestra programación pastoral, al servicio de la caridad, queremos trabajar, o nos hemos propuesto trabajar este curso, el reto quinto, testimoniar una iglesia servidora de los pobres. Nuestro obispo, en la carta de inicio de curso, nos decía: la caridad en el momento que vivimos ha de ser ejercida desde un corazón tierno y misericordioso y está llamada a ser una caridad inteligente, organizada y creativa, porque la vulnerabilidad, la marginación y la exclusión social son realidades muy complejas. Decía el obispo, queremos acercarnos a los hombres y mujeres de nuestra sociedad para comprender mejor sus preocupaciones y deseos y ofrecerles así el Evangelio de Jesús de manera más comprensible y atrayente. La debilidad social de la Iglesia en el momento actual puede transformarse en una oportunidad para purificarnos y situarnos en el mundo de hoy sin privilegios como verdaderos discípulos de Jesús, algo que también apuntaba ayer don Jesús en su ponencia. Pues seguro que Vicente Martín nos ayudará a hacer más nuestro el modelo de acción social de Cáritas y el lugar que debe ocupar en la comunidad parroquial, donde el sacerdote, como bien sabemos, tiene un papel fundamental. Y también a revisar nuestra acogida y acompañamiento a las personas vulnerables para llegar a ser una iglesia con rostro samaritano. Pues tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Has dicho muchas cosas que uno cuando las escucha dice, ¿ese soy yo? Pues no lo sé. Bueno, lo primero, decir que me siento agradecido de poder compartir con los hermanos en el sacerdocio una reflexión. Lo haré también desde la propia experiencia. No quiero hacer un discurso teórico ni teológico, sino ilustrar desde mi propia experiencia personal, pastoral. Celebro que dentro de la formación permanente pues abordéis un tema como este, en este momento y en este contexto social que nos toca vivir. Con lo cual, encantado, señor vicario general, señor vicario pastoral, señor delegado del clero. Juan Carlos ha dicho, o sea, no ha dicho 2 cosas. Una, que nos conocemos hace unos cuantos años y hemos tenido la suerte de compartir con matrimonios, en encuentro matrimonial, testimonios y experiencias, los dos allí en Valencia, con un montón de casi 1000 parejas, matrimonios a nivel nacional. Y nos ha dicho algo
que para mí es lo más importante, por decirlo, no en mi currículum, sino en mi trayectoria personal y pastoral. Ahora estoy prestando un servicio a nivel a la Iglesia española, ¿no? Tanto en Cáritas como en la Conferencia Episcopal. Colaboro en una parroquia, porque me parecía que mi vida sin una comunidad parroquial no tenía mucho sentido. Y he estado 20 años de mi vida en parroquias del mundo rural allí en Extremadura, parroquias pequeñas, parroquias medianas, y los últimos 10 años de párroco estuve, y eso marcó mucho, estuve en el barrio del Gurugú y Los Colorines, en la ciudad de Badajoz. Es la periferia, ya frontera con Portugal, probablemente la zona más marginal y de exclusión social de toda Extremadura. Hay un sociólogo, Fernando Vidal, no sé si habéis oído hablar de él, Fernando Vidal, que es profesor en Comillas, vino con sus alumnos a ese barrio donde, pues hay de todo, desde droga, prostitución, tráfico de armas, ¿verdad? Todo lo habido y por haber, y cuando después de unos días, dice, mira Vicente, ya me he dado cuenta de que tú no tienes una parroquia, tú tienes un parque temático. Dice, hay de todas las especies, hasta gente buena. Mucha gente buena también. Bueno, pues desde ahí también quiero compartir con vosotros. Mirad, para organizarme, la mañana la voy a dividir en dos momentos. En un primer momento, en esta primera sesión, pues me voy a centrar en lo que es la figura del sacerdote en su ministerio. Y su ministerio en relación al mundo de los más pobres, el mundo de la pobreza. ¿Qué considero yo que nos corresponde y desde dónde? ¿Verdad? En la segunda parte, después de ese descanso oportuno, que os vendrá bien para que no os agobie escucharme tanto, ¿verdad? Abordaremos, decir, cómo podemos trabajar y acompañar a nuestras comunidades cristianas en esta dimensión tan fundamental, precisamente en este contexto social. ¿De acuerdo? Con lo cual tendrá como esos dos momentos. Mirad, estamos viviendo y siendo testigos de una nueva época y de un nuevo paradigma que nos reta a pensarnos distintos y a pensar la realidad de modos diferentes, inéditos. ¿Quién nos lo iba a decir lo que nos está pasando hace un año? ¿Verdad? Y además, justo, estamos en el aniversario de esta situación de pandemia. Durante el tiempo del confinamiento, tuvimos la oportunidad, también como sacerdotes, de reflexionar, o por lo menos fue mi caso, de reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra misión como sacerdotes, sabiendo que hemos de adaptar nuestra pastoral a los tiempos nuevos, unos nuevos tiempos que vivimos y que estamos llamados a centrarnos en lo fundamental. Yo, como digo, voy a decir cuál es mi experiencia. Cuando yo pienso en qué es lo fundamental para mí como sacerdote en estos momentos, es la experiencia de Dios, el encuentro con Dios, el testimonio evangelizador de esa experiencia de Dios y el encuentro con los más pobres, que son viga maestra de nuestro ministerio. En mi reflexión parto del contexto también en el que vivimos, tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Para mí estamos en un momento de encrucijadas sociales, económicas, políticas, culturales, una nueva época. Para mí también este tiempo es un tiempo crucial. ¿Crucial para qué? Para gestar un nuevo modelo social. El Papa Francisco nos invita a pensar y a gestar un mundo más abierto. Me parece que estamos en un tiempo crucificante. ¿Cuántas víctimas de esta situación de pandemia? No solamente víctimas que han sufrido y padecen la enfermedad y las secuelas físicas,
sino todo lo que acarrea. Crisis social, económica, política, en la gestión. Y creo que también para nosotros, cristianos, sacerdotes, este tiempo es un tiempo cruciforme. Sabemos bien que lo que salva y redime nuestro mundo, y ahora estamos en camino de la Pascua, es la cruz. Yo creo que desde esa perspectiva nos tenemos que situar. Tiempos de encrucijada, tiempo crucial, tiempo crucificante, pero sobre todo un tiempo cruciforme, una cruz redentora. Desde tres claves os presento mi reflexión. Una primera clave es cristológica. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los más pobres. Una clave cristológica. Una segunda clave, eclesiológica. La Iglesia, en su naturaleza íntima, tiene una triple tarea: anuncio, celebración, servicio de caridad. Y una tercera clave, pastoral. Los pobres son destinatarios privilegiados del Evangelio. En esa triple clave me voy a mover en este tiempo de encrucijadas. Mirad, estamos en una sociedad herida. La pandemia se ha convertido en un hecho social totalizante. No solo afecta, como vengo comentando, a la salud, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia, desde aspectos sociales y económicos a familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a los efectos de la pandemia. Más aún, ha agravado y acelerado procesos que ya estaban existentes, como la desigualdad social y la pobreza severa en nuestro país, y ha creado pues, una gran incertidumbre. El domingo que viene voy a participar el fin de semana en un congreso que organizan las Carmelitas Vedruna, el equipo de RUAC, no sé si habéis oído hablar de él, sobre el acompañamiento. Y este año el acompañamiento, el tema va a ser acompañar en la incertidumbre. Parece que es tan importante, ¿verdad? Acompañar en estos momentos en la incertidumbre al pueblo de Dios. Bien, también la vida pública se está viendo afectada y el desarrollo de la esfera política con este tema de la pandemia. Después de varios meses, casi ya un año, podemos observar que la pandemia ha generado una profunda herida en nuestro país. Una herida que yo le llamo con tres síntomas. Un primer síntoma es la limitación de derechos. Lo estamos comprobando aquí. Tenemos que ir enfundados con mascarillas. La mitad del aforo en nuestra reunión, pero también en nuestras celebraciones. No sé cuánto estáis aquí en el aforo en los templos, en el culto. El 50%, pero sobre todo se han visto los derechos limitados con el tema de la salud. ¿Cuántos tratamientos médicos de cáncer, por ejemplo, se han visto cortados por la pandemia? Y también derechos del tema del trabajo, ¿verdad? Antes me hablaba Estefanía, una de las trabajadoras de Cáritas, ¿no? Pues todo el tema de los ERTES y toda la gente que ha perdido su empleo en estos momentos. Me parece que ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas es el incremento, como decía, de la desigualdad en la sociedad española, aumentando la pobreza severa, dificultando también el tema de la vivienda, la falta de oportunidades para los últimos, el tema de la brecha digital, con sus repercusiones en el ámbito educativo. Y un tercer síntoma es la desvinculación que yo observo, la desvinculación de la moral y del objetivo del bien común. Luego, si queréis, en el diálogo podemos compartir opiniones acerca del tema. Yo creo que esta pandemia nos está dejando
está dejando al descubierto una sociedad y una estructura social muy precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social, dígase ingreso mínimo vital, insuficiente, y una comunidad debilitada. Que si al comienzo del confinamiento, yo no sé cómo fue la experiencia aquí en Cantabria, yo lo observé en Madrid, si al comienzo del confinamiento hubo muchos gestos de cercanía y de solidaridad, de apoyo a tu vecino, por ejemplo, en los bloques se organizaban, eso conforme ha ido entrando la nueva normalidad, se ha ido también un poco diluyendo. También tendremos oportunidad de hablar de eso. En ese contexto, como se indica en la carta de don Manuel de la programación de este curso, la Iglesia de Cantabria, me gustaba leerlo, ¿no? La Iglesia de Cantabria quiere ser una iglesia servidora de los pobres, y esta crisis sanitaria que está desembocando en una crisis social y económica, dice esa carta, nos empuja a algo fundamental, dice así, nos empuja a reavivar la caridad en estos momentos. Fijaros, algunos datos porque tengáis una visión. Justamente en estos momentos se están haciendo 2 ruedas de prensa. Una aquí en la diócesis, donde el equipo directivo de Cáritas está informando sobre cómo ha ido este año de pandemia, y a nivel nacional Cáritas Española, con una gran rueda de prensa que forma parte de un programa que le hemos llamado Agradecimiento y Transparencia. Después de 12 meses queremos agradecer a la sociedad y a la misma Iglesia toda esa explosión de solidaridad. Queremos también dar razón en qué hemos invertido el dinero. Y queremos contar cómo en estos momentos está la situación. Dispongo de datos de hace unos días, que es el último informe que hemos hecho a nivel nacional. Fijaros, en estos momentos, datos de febrero, hay alrededor de 258.000 hogares, que no están entrando ningún ingreso. Contamos con 850.000 personas que están en una situación de pobreza severa, con ingresos inferiores para un hogar unipersonal en torno a los 370 euros. Pero en un hogar de 4 miembros no disponen más de 770. Nosotros somos hogares unipersonales, como sacerdotes. Pensar la vida con 300 euros. Una realidad que está ahí, y que es necesario informar de ella. 700.000 hogares no tienen suficiente para hacer frente a los gastos de la vivienda. O bien para el tema de alimentos, o bien para el tema de hipotecas o alquileres. Me decía en una ocasión una familia, ¿no? Decía, padre, si como, no pago el alquiler. Si no pago el alquiler, ¿dónde voy? Son situaciones que están ahí, ¿verdad? Bueno, pues en este contexto, ¿cómo nos entendemos? ¿O cómo quiero entenderme como sacerdote? Me voy a permitir que hable en primera persona. ¿Cómo quiero entenderme? Puede ser ese título que os he presentado, ¿no? El sacerdote, hombre de la caridad y amigo de los pobres. Dice Francisco que estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger esa misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. ¿Será posible de que Dios quiera comunicarnos su sabiduría a través de ellos? Así lo piensa el Papa. Él dice, solo desde la cercanía que nos hace amigos, nos permite apreciar los profundos valores de los pobres hoy día. Porque miren ustedes, los pobres tienen pobreza, claro, y tienen carencias, sin lugar a dudas, pero también tienen valores, y tienen posibilidades.
Y va a depender mucho cómo enfoquemos la mirada y con qué gafas les miremos para descubrir solo carencias o descubrir también esos valores que el Papa Francisco nos invita a ver en ellos. Dice, solamente de esa cercanía que nos permite descubrir sus valores, sus legítimos anhelos, su modo de vivir también la fe, a veces de una manera que hay que purificar. Dice él, la opción preferencial por los pobres nos debe conducir a la amistad con ellos. Y el Papa resalta y recalca lo de la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad nos entra en un ámbito de relaciones horizontales, no verticales. Con los amigos nos situamos así, en horizontalidad, ¿verdad? Y compartimos. Ilusiones, esperanzas, dificultades, problemas. Una relación de verticalidad es, yo, que estoy bien, te ayudo a ti que estás mal. Yo que tengo y puedo, te ayudo a ti que no tienes y que no puedes. A mí me parece que esto es fundamental, es decir, ese término de amigos, el Papa lo utiliza para decir, no son beneficiarios. No están ahí para mi atención. Ni siquiera como un recurso pastoral, luego lo comentaré. O como una estrategia pastoral, para dar credibilidad a la Iglesia. Ojo también con esto. Esa relación de horizontalidad. Bien, decía la pastore Davo Bovis, aunque los sacerdotes, los presbíteros, nos debemos a todos, dice, tienen encomendados así, de manera especial, a los pobres y a los más débiles, a quienes el Señor se presenta asociado, y cuya evangelización se da como prueba mesiánica. Yo creo que uno de los indicadores de la fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia en la vida del sacerdote, nos la jugamos en la atención y en el cuidado de los más frágiles, de los últimos. Si ellos ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, basta hacer un recorrido por la historia de la salvación y descubrir quiénes son los protagonistas, ¿verdad? Si ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, han de tener un lugar preferente, sin lugar a dudas, en el corazón del sacerdote. Sin lugar a dudas. El encuentro con una persona en situación de pobreza siempre nos provoca, nos interpela, nos interroga, incluso a veces nos genera tensión. ¿Cuántas veces estaba yo en la parroquia del Gurugú, verdad? Y estaba haciendo, pues eso, tareas, a las que nos corresponden a todos, ¿no? Y llegaba alguien. Ojo, a veces hasta me sentía molesto. Digo, esta gente no se dará cuenta que tengo otras cosas que hacer, más que atender pobres. Me lo he preguntado en muchas ocasiones. Dice el Papa, pues mirad, los pobres nos interpelan, nos interrogan. Dice, y la atención a ellos no puede estar condicionada por la disponibilidad de nuestro tiempo o por intereses personales, ni siquiera por proyectos pastorales. Ojo con esto también, Ese ha sido su último mensaje en la Jornada Mundial del Pobre. Es decir, mira, no es una condición sine qua non en nuestro ministerio. Ni siquiera los proyectos pastorales. También la atención a los últimos es una atención pastoral. Y desde ahí lo tenemos que enfocar, porque si no nos confundiremos de tarea. El servicio que prestamos a los últimos es una atención pastoral. Luego me centraré en ello. Y un acompañamiento pastoral, que tiene diversos objetivos, pero que es eminentemente pastoral. Como sacerdotes, estamos llamados a vivir nuestro ministerio impregnado de lo que todos hemos aprendido
eso que llamamos la caridad pastoral, ¿verdad? Vivir el ministerio impregnados de la caridad pastoral, siendo en todo momento, como decía San Juan Pablo II en la Pastore Dabo Vobis, siendo los hombres de la caridad, responsables primeros y animadores del servicio a los pobres en la comunidad. A mí me parece también esto muy importante, ¿no? Se nos reconoce como los hombres del culto, y lo somos. Los hombres de la palabra, y la anunciamos. Y los hombres de la caridad, porque acogemos, acompañamos y cuidamos a los más frágiles. Hombres de la caridad en palabras de San Juan Pablo II. El servicio de la caridad en la vida sacerdotal. El ministerio de la caridad, como vengo diciendo, pertenece a todo sacerdote, en primer lugar por su bautismo, porque la caridad es tarea de todos los cristianos, ¿verdad? Pero además pertenece al sacerdote por otras razones que nacen de la configuración con Cristo, sacerdote, cabeza y pastor, y por nuestro ministerio en la comunidad cristiana. Por su configuración con Cristo, cabeza y pastor, mediante el sacramento del orden, en virtud del cual está configurado en su ser con Cristo, comparte el sacerdote la misión de anunciar a los pobres la buena noticia y además hacerla en nombre del mismo Cristo. El sacerdote está llamado a ser testigo de la alegría del Evangelio. Eso que nos dice de salir a las periferias. Salir a las periferias existenciales, no solo geográficas. Cuando yo estaba en el barrio de los Colorines, que era periferia de la ciudad, ¿verdad? Yo le decía a la gente, nosotros no tenemos que ir a las periferias, ya estamos, decía el equipo de Cáritas, pero tenemos que salir al encuentro del dolor de la gente. Se puede estar incluso en una parroquia de periferia y vivir de espaldas a la realidad, centrados en otras cosas, ¿verdad? El sacerdote está llamado a ser testigo de la caridad, testigo de la alegría del Evangelio. Y los pobres, miren ustedes, los pobres tienen derecho a que les llegue y les alcance el gozo del Evangelio. Tienen derecho a encontrarse con Cristo. Y mirad, aunque no siempre sepamos ofrecerles la belleza del Evangelio, hay algo que no podemos obviar, y es estar con ellos. A veces no sabemos, no podemos ofrecerle todo lo que significa el Evangelio en su anuncio explícito. Cuando sea oportuno, sí. Pero hay algo que no podemos obviar, que es la opción por aquellos que la sociedad descarta. ¿Os podéis imaginar que en una parroquia como la que yo tenía en aquel entonces, donde había también muchísimos gitanos del culto, pues las Eucaristías y las celebraciones, domingo no pasábamos más de 15, 20 personas, una zona de más de 10.000 habitantes. Y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Necesita un sacerdote? ¿Necesita esta parroquia, esta zona, un sacerdote? Cuando en otros sitios y en pueblos había también muchas limitaciones. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi misión en un barrio como este? Donde después de 10 años no solo había mejorado la situación, había empeorado, porque cogió toda esa crisis del año 2008 al 2013, ¿verdad? Y cuando yo pateaba las calles del barrio, me preguntaba, ¿qué pinto aquí? Pero para mí había una pregunta más de fondo.
¿Qué se puede hacer cuando en ocasiones no se puede hacer nada? Estar y acompañar. Ser un signo de presencia de la Iglesia en esos ámbitos, donde nadie quiere estar, ni siquiera la administración pública. ¿Dónde mejor si no? ¿Dónde mejor si no? Como buen pastor, estamos llamados a cuidar de todas las ovejas, a saciar su hambre y su sed, pero con especial cuidado, buscar a la perdida, curar a la herida, reincorporar a la comunidad, a la descarriada. Y eso nos lleva a acoger, escuchar y acompañar a los empobrecidos, cuidando de su fragilidad. Acoger al inmigrante, al refugiado, al descartado, al pecador, al sufriente, es para el presbítero situarse en la onda de Jesucristo Pastor. Buscar a la oveja perdida, incluir y alegrarse por ser un canal de misericordia, decía el Papa Francisco. Os voy a contar una experiencia que marcó mi vida, y no se me olvida porque se me grabó en lo más hondo del corazón. Me llama un día a los servicios sociales, el psicólogo. Oye, Vicente, mira, ¿por qué no vienes por aquí que quiero hablarte de una situación, de una familia, de una chica, de Sole? Sole, con 17 años, estaba haciendo los primeros escarceos en el mundo de la prostitución. Además, con el consentimiento de su madre. Y además, con viejos. Los viejos querían carne fresca. Con esta familia habíamos trabajado desde Cáritas, también había trabajado Cruz Roja, los servicios sociales, mucho tiempo. Habíamos fracasado todos. En esta ocasión me llamaba el psicólogo para solicitarme cómo trabajar juntos con esta niña. Veíamos que el hogar ya no era el sitio idóneo, por la situación que estaban viviendo. Entonces, el psicólogo me proponía, con un acompañamiento, buscar la posibilidad de un alquiler, sacar a la niña del ámbito familiar, ya con 17 años, ¿no?, y poder acompañarla. Y yo no sé por qué, si es que ya estaba bloqueado, ya estaba cansado, estaba desanimado o estaba quemado, que todo un poco quizás, ¿verdad? Yo le decía, mira, no, yo no lo veo, seguro que esto no conduce a nada, hemos trabajado ya en muchas ocasiones, siempre hemos fracasado, probablemente también yo tenía el miedo a un fracaso más. Y yo estaba como muy resistente. Yo, el delegado de Cáritas, de la diócesis, en el barrio más marginal, que hablaba además, como ahora los curas, del mundo de la pobreza y del papel del sacerdote. Le dije al psicólogo, mira, no, yo creo que no cuentes con nosotros. Y este vuelve a insistirme. Y de pronto dice, entonces, Vicente, damos por perdida a Sole. Para mí aquello fue como un revulsivo que me dio un vuelco al corazón. Damos por perdida a Sole. Se me vino a la cabeza aquello, ¿no? Es decir, lo de la oveja, ¿no? Y el pastor en busca de la oveja, ¿no? Yo decía, probablemente cuando yo estoy dando por perdida a Sole, Dios todavía la está buscando. Y desde aquel día me convencí que las personas empobrecidas son imperdibles. Imperdibles. Y pasé por una mercería y me compré un perdible así de grande. Y desde entonces lo tengo en mi despacho. Aquel imperdible me recuerda a Sole. Sole es imperdible. Yo hace ya varios años que no he vuelto a saber de su vida. Pero hicimos un proceso precioso de acompañamiento con ella, con los servicios sociales del ayuntamiento.
me parecía que era muy significativo, o por lo menos para mí lo fue. También por la configuración con Cristo sacerdote, estamos llamados a vivir el ejercicio de la caridad. Fijaros lo que nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17. Tuvo que asemejarse en todos los hermanos para ser misericordioso, sumo sacerdote digno de fe, en lo que toca a Dios y en orden a expiar los pecados. Aquí se nos dice que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, pero con dos cualidades: misericordioso y digno de fe. Digno de fe para ser y poner al pueblo en una verdadera relación con Dios. Y la segunda característica del sacerdocio cristiano, la misericordia, para ser capaces de acoger la miseria humana y acompañarla. Creíbles, dignos de fe ante el pueblo y ante Dios, estamos llamados a ser eso. Misericordiosos. Poner nuestro corazón de padres en la miseria. Os podéis imaginar a esta altura que cuando estoy hablando de pobres, no solamente estoy hablando de los que están pidiendo la puerta de la iglesia, estoy hablando también de una pobreza en sentido amplio. Por la configuración con Cristo sacerdote, los presbíteros estamos llamados a hacer de nuestra vida una ofrenda viva al servicio de los hermanos, de tal manera que nuestro amor a los otros encuentre su mayor realización en la propia entrega. Esta ofrenda de la vida se expresa sacramentalmente en la Eucaristía y se expresa existencialmente en el servicio a los últimos. Los sacerdotes en la Eucaristía ofrecemos al Padre la vida entregada de Jesús para la salvación del mundo. Y junto con Jesús nos ofrecemos, cada uno de nosotros, ofrecemos nuestra propia vida. Decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est, celebrar la Eucaristía es implicarnos en la dinámica de su entrega, de la entrega de Cristo. De ahí que la Eucaristía sea para nosotros y para todos los que se dedican a servir a los más pobres, sea esa fuente de espiritualidad y de alimento para el compromiso. Podríamos decir, utilizando palabras de Bonhoeffer, que los sacerdotes estamos llamados a ser los hombres para los demás, pero siendo de Dios. Los hombres de Dios para los demás. La proexistencia. En tercer lugar, el ministerio de la caridad nos compete como pastores, como sacerdotes, por nuestro servicio y nuestro papel en la misma comunidad cristiana. Nos toca, nos corresponde el servicio de presidir la caridad de nuestra comunidad. Presidir la caridad de nuestra comunidad. Y eso significa que si tarea del sacerdote es el ministerio de la palabra y de los sacramentos, también lo es el ministerio de la caridad, lo que supone propiciar que en la comunidad cristiana se viva y se exprese ese servicio a los más pobres. Hemos de tener en cuenta que la caridad no es solo una tarea individual, sino una tarea comunitaria, tarea de toda la comunidad, y eso reclama organización y programación. Esto también es fundamental. La caridad, para ser efectiva, no simplemente puede ser espontánea. Tiene que ser una caridad organizada y programada. De la necesidad de organizar esa caridad en la comunidad surge Cáritas.
Cáritas no es más que la misma Iglesia, que la comunidad en el ejercicio de su amor y servicio a los pobres. Cáritas, me gusta decir, utilizando también alguna expresión de Francisco, Cáritas es la Iglesia que callejea la fe donde habita el sufrimiento. Porque si no nos entendemos así, nos confundimos de misión y perdemos nuestra identidad. Somos la caridad, o queremos ser, la caridad organizada de la comunidad. Porque no se trata de ayudar a los pobres, como yo creo, o como a mí me parece, o como a mí se me ocurre espontáneamente. Las espontaneidades en estos ámbitos a veces conducen al fracaso. Lo digo por la propia experiencia. Sino se trata de servir a los pobres, no como yo creo, sino como Dios desea, la Iglesia nos dice, y los pobres necesitan. En consecuencia, si el sacerdote ha sido identificado como el hombre del culto y de la palabra, hay que recordar también que somos los hombres de la caridad. Una caridad que nos lleva a la pobreza evangélica y a la libertad interior. Una caridad que nos predispone a estar al lado y de parte de los más vulnerables. Una caridad que nos compromete en la lucha por una sociedad más justa. Una caridad que nos capacita para leer y discernir los escenarios sociales, económicos, políticos. Una caridad que nos ayuda a promover esa opción fundamental por los pobres, impulsando una pastoral de la acogida y de la misericordia en nuestras comunidades. Esa pastoral de la acogida y de la misericordia yo creo que se ha de caracterizar por la cercanía y la proximidad para tocar la carne sufriente de Cristo, por salir al encuentro de los que más sufren, sin prejuicios y sin miedos, por curar heridas y acompañar fragilidades, por vivir lo que Francisco llama el sufrimiento pastoral. ¿Lo habéis oído alguna vez? Vivir el sufrimiento pastoral. Él dice que significa sentir y sufrir con el que sufre. Vivir el sufrimiento pastoral. Se caracteriza por la libertad, porque no ata, no genera dependencias. Y también, entre otras cosas, y en estos momentos, la pastoral de la acogida y la misericordia pasa incluso al cuidado de la casa común. Desde ahí, nos queda todavía un ratito, ¿no, Juan Carlos? Vale, media hora, ¿no? Pues sí, porque yo quiero dedicar un tiempo también al diálogo, si es posible. Algunas claves que me parecen a mí importantes en la atención a los más pobres por parte de los sacerdotes. En mi afán de ser más pedagógico, comparto tres. Una, acoger y escuchar el clamor. Dos, cuidar y acompañar. Y en tercer lugar, anunciar el Evangelio de la misericordia. Desde el modelo de Jesús, hecho pobre y siempre cercano a los pobres, el sacerdote se siente un instrumento para el desarrollo integral de los últimos. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor de los pobres y socorrerlos. Acoger y escuchar dejándonos afectar, dejándonos tocar el corazón, hacer oídos sordos al dolor del otro, nos sitúa fuera del proyecto de Dios. Acoger, que significa tender la mano con ternura y comprensión, que significa establecer con ellos unas relaciones humanas horizontales, de cercanía, creando vínculos, que significa reconocer también las demandas de justicia y esperanza y buscar juntos
caminos, buscar juntos caminos de liberación, de integración social. Y la acogida nos lleva a la escucha. Decía Monseñor Uriarte, hablándole de los sacerdotes, dice, lo primero, acoger. Lo segundo, escuchar. Dice, y a partir de ahí, hablar. ¿No fue esa la experiencia de Jesús en el pozo? En la Samaritana. Acoger, escuchar y después hablar. Si es necesario. Segundo lugar, nos toca cuidar y acompañar la fragilidad, partiendo de algo que me resulta iluminador, o por lo menos nos ha resultado a todos, yo creo, ¿no? Son esas palabras del Papa Francisco en ese 27 de marzo, ¿no? En la plaza de San Pedro. Cuando, con esa fuerza que le caracteriza, dijo a todo el mundo, dice, todos nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. Todos frágiles, todos vulnerables, dice, pero todos juntos para remar en la misma dirección. Impresionante. ¿Cómo se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de esta humanidad? Nos ha quitado la venda que llevábamos de que pensábamos que éramos pequeños dioses, que lo podíamos todo. Y ni siquiera la ciencia ha sabido responder en un primer momento. Todos frágiles. Pues mirad, a mí me parece que el sacerdote ha de estar muy cerca en estos momentos de la gente. Mucho. Acompañando pastoralmente sus miedos y sus esperanzas. Compartiéndolas, incluso, me vaya a permitir, celebrando juntos esa vulnerabilidad. Somos pastores, somos padres, vulnerables, por cierto, y cada uno con nuestras heridas. Acompañar los miedos y las esperanzas, celebrarlos, celebrar la vulnerabilidad, nos sitúa en estos momentos como pastores, o por lo menos así yo lo pienso. Para mí fue una experiencia, lo compartí esta mañana, me parece, con Prudencio, durante el tiempo duro del confinamiento, y con Alejandro, el director espiritual. Madrid estaba completamente hermético, como podéis imaginar. Los compañeros de la parroquia donde yo vivo decidimos, por lo menos una hora por la mañana y otra por la tarde, abrir el templo. Estábamos al lado de un gran supermercado donde iba gente a comprar y pensábamos, intuíamos que lo mismo a la gente le venía bien, ¿no? Incluso dijimos, bueno, pues a mí no me importa bajar una hora por la mañana. El despacho, evidentemente, para todo el tema de tramitación de papeles no tenía sentido. Pero estar abierto. Pasaron mucha gente, hacer una visita. Con sus miedos. Ponerse delante del Señor. Y pasó mucha gente también a decirnos, qué miedo, Padre. A mí me parece que es una tarea fundamental. Yo no digo que sea más importante que las misas YouTube, pero casi también, ¿eh? Hubo una explosión, me lo vaya a permitir, de misa a la carta. Aquí nos inventamos todo lo del programa de televisión. Anda, que no había misas, para que también arrimáramos más nosotros. Es una opinión personal, que con eso, si no estáis de acuerdo, encantado de la vida y no voy a discutir con ninguno. Pero me parece que acompañar a los más vulnerables es un servicio pastoral del ministerio fundamental. Acompañar los miedos y acompañar a los últimos. El sacerdote está llamado a cuidar la fragilidad
y a promover una mirada de afecto a todo el que es débil. Cuidar de los más frágiles supone estar cerca de ellos. Yo muchas veces me hago la pregunta, ¿no? Esa pregunta de Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? A lo mejor solo pude tenderle la mano, o escucharle en sus miedos, o acompañarles a dignificar su situación. Pero una pregunta que tenemos que responder cada uno, ¿no? ¿Qué has hecho con tu hermano? Decía el poeta Miguel Hernández que todos necesitamos compañía en la vida, en la muerte y en el amor. Todos. Y nosotros tenemos que aprender el arte de acompañar. Por cierto, vuestro obispo ha escrito un libro ahora, ¿no? El arte de acompañar. El arte de acompañar. Cuando yo hablo del acompañamiento pastoral a los más pobres, pienso que el acompañamiento pastoral tiene como varios objetivos. Que va desde curar heridas, pasando por ayudar a que establezcan unas relaciones más sanas, favorecer ese crecimiento personal, que implicaría la promoción, y ponerlos ante las preguntas últimas de la vida. Y si es posible, en el encuentro con Jesús. Por eso, cuando yo hablo del acompañamiento en los ámbitos eclesiales, digo, Cáritas no solo debe hacer un acompañamiento terapéutico, tiene que dar un paso más. Acompañar a los últimos, de manera integral, abriéndoles a las grandes preguntas de la vida, porque cuando a veces se toca límite, eso lo favorece. Y si es posible, al encuentro de Jesús. Ayer estuve en el hogar de Belén. Bueno, disfruté, no os podéis imaginar. Luego si tengo oportunidad os cuento alguna cosa más. Pero con respecto a lo que estoy hablando ahora, me llamó la atención como un chico inmigrante, Mamadou, acompaña a misa a una de las religiosas hermanas de la caridad. No sé. Hay un centro de personas sin hogar en una diócesis que lo mismo que están trabajando con ellos, valores, habilidades sociales, han propuesto los mismos técnicos de Cáritas tener cada cierto tiempo lo que ellos llaman conversaciones de mesa camilla. ¿Os imagináis lo que puede resaltar la parábola del hijo pródigo en un contexto de ese tipo? Una de las ocasiones que fui a la cárcel allí en Badajoz a celebrar la Eucaristía, iba con frecuencia, entre otras cosas porque tenía muchos feligreses allí, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues de vez en cuando iba a visitarle y a celebrar con ellos, ¿no? Les llevaba algún encargo de la familia. Recuerdo un día que el evangelio era precisamente ese. El hijo que se fue de casa, ¿no? Y no sé por qué, porque yo tenía preparada la homilía, se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿qué se os ocurre ante esta historia que acabamos de escuchar? Y en vez de decir alguno, yo lo hice. Yo me fui de casa. Y me dice un padre, un señor, dice, yo soy el padre pero al revés. Dice, yo me fui de casa y dejé a mis hijos. Dice, cuando descubrí esta historia, le escribí una carta a mis hijos, contándole la historia, para ver si ellos hacían de padre, y me acogían. Aquel día creo que me predicaron a mí, ¿eh? Por eso, acompañar, pero ojo, y quiero terminar aquí, el acompañar no significa una actitud asistencialista y paternalista, ¿eh? El acompañar significa también dignificar las vidas y trabajar por la promoción de los últimos.
me parece que esto es fundamental, porque si no jugamos a ser no padres, sino padrecitos. Ay, padre, écheme usted una mano. Me venían los gitanos. Yo le decía, ¿el pescuezo? Dice, ay, padre, ¿qué cosa tiene usted? Digo, a ver, como me dice que te eche una mano. Bueno, aquí me quedo porque podemos aprovechar un ratito para dialogar y para hablar. ¿De acuerdo? Continuaremos en la segunda parte.